Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela llamada La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que podéis encontrar a la venta en la Casa del Libro, El Corte Inglés o en Amazon si la queréis adquirir. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble Plebeyo, El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, sino el egipcio de Mica Baltar, y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Por otro lado, hago una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última mediación que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona, con motivo del Día de Andalucía, 28 de febrero, y en la que se hizo una exposición de carteles taurinos y estuvo también presente el llamado torero inclusero. Por otro lado, también hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar de un tema que, como siempre, todos los temas de la Biblia son actuales porque están inspiradas en la Palabra de Dios. Estas palabras de la Biblia que nos sirven para nuestra vida diaria y para todo. Y es como, por ejemplo, hablar del tema de no juzgar a otros. Es evidente que cuando venimos a la Biblia tenemos una gran cantidad de consejos sabios en todos los sentidos, ya sea a través de los libros de los salmos, de la sabiduría, libros proféticos, y las vidas de los hombres y mujeres de Dios y la vida del pueblo de Israel, y el Apocalipsis, que evidentemente nos habla también de la Iglesia de Cristo y de los acontecimientos que sucederán al final de los días, y nos dice que no juzguemos a los demás. No juzguéis si no seréis juzgados, y recordemos cuando decía Cristo, no seáis hipócritas, y antes de mirar la paja en el ojo ajeno, ver la viga en el vuestro. ¿Por qué? Porque es algo que lo tenemos dentro. El creernos superiores a los demás, el creernos que somos perfectos, el creernos que somos mejores. Yo te doy las gracias, Señor, porque yo no soy como este, que es un criminal, que es un ladrón, que es un tal, cuando no nos damos cuenta de que nosotros tampoco somos perfectos y que siempre pecamos, somos pecadores, y por eso Cristo vino al mundo, para precisamente salvarnos de esos pecados, salvarnos de esa esclavitud del pecado, y que necesitamos todos. No hay nadie perfecto, solamente perfecto es Dios, solo bueno es Dios, como dijo Cristo, aquel que le dijo maestro bueno, y él le dice a esta persona, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? Entonces tenemos que tener presente que Dios nos va a juzgar como nosotros juzgamos a los demás. No podemos ir a Dios a que nos perdone los pecados si antes no hemos de alguna manera pedido perdón cuando cuando hemos ofendido al prójimo o cuando hemos ofendido a Dios. Es verdad que tenemos esta seguridad y yo diría, hasta privilegio de que cuando somos creyentes, somos cristianos, el hecho ya de tener Espíritu Santo, el hecho de tener a Cristo con nosotros, nos da esta seguridad de que Dios, a través de Cristo, nos perdona los pecados. En realidad, la cruz del Calvario ya perdonó nuestros pecados, pero recordar que siempre hay que tener una obediencia y no esa insolencia y ese descaro de porque yo soy cristiano creyente, puedo hacer lo que me da la gana. Entonces estás demostrando que no eres salvo y estás demostrando que a ti te importa nada la palabra de Dios y no tienes temor de Dios. He hablado también de esas influencias que se están metiendo en la Iglesia y que es una pena. Esto ya lo advirtió Pablo, porque también sucedió en la época de Pablo. Entonces, en las congregaciones que se fueron haciendo a través, bueno, después de la muerte de Cristo,
las iglesias famosas que están en el Apocalipsis, también se advertía de esa entrada del mal dentro de las iglesias, que no nos debe extrañar, ni nos debe admirar, ni nos debe escandalizar. Por lo tanto, tenemos que estar muy despiertos, muy atentos a que evidentemente tengamos cuidado con las personas que nos pueden rodear, que muchas veces nos van a hacer el mal y que van a intentar influir en nosotros y que van a intentar apartarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al diablo no le interesa que estemos hablando de su palabra, que estemos predicando y que sobre todo nos soporta la humildad y la obediencia a Dios. Él es padre de la mentira, es homicida desde el principio, no es nada humilde, es soberbio por naturaleza y además no quiere nada con Dios porque él quiere ser Dios e intenta arrastrarnos. Por lo tanto, no juzguemos al prójimo. No nos creamos aquí superiores a todos porque yo soy el mejor, yo soy muy inteligente, yo soy muy guapo, yo soy muy sabio, yo soy muy rico, yo soy muy poderoso y puedo hacer lo que me dé la gana y vosotros los desgraciados, los infelices, tenéis que hacer lo que yo quiera o no podéis pecar en nada porque os voy a juzgar con el dedo. Y esto es injusto, esto es hipócrita y esto es ridículo. Entonces, antes de hacer así, tenemos que hacernos así y juzgarnos a nosotros, de decir, desde el punto de vista de Dios, cómo nos vemos. Recomiendo, evidentemente, la Biblia y también estas series que se hacen, evidentemente, sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, sobre los personajes de la Biblia, como por ejemplo esa serie tan bonita que se llama David, el rey de Israel, que es muy bonita esta serie, en la que habla de la vida de este pastor, este pastorcito, este niño, este muchacho, este adolescente, que Dios lo va a convertir en rey de Israel. Esa humildad que tenía David, ese corazón siempre dispuesto al Señor, cómo le componía los salmos, cómo estaba siempre con el Señor, cómo le protegió Dios, cómo le bendijo Dios y cómo su corazón era muy parecido al carácter del Señor y Dios lo eligió para ser el rey de su pueblo. Entonces Dios hace milagros, eleva a las personas por encima de las demás y vemos cómo es confiable, lo que dice hoy siempre lo mantiene, cosa que las personas nunca lo hacemos, y luego vemos cómo esa injusticia que hay en el mundo cada vez va a ir más en aumento, y por eso decía que no podemos juzgar a otro porque no sabemos lo que es la justicia. Ahora que estamos en una época de elecciones, a pesar de que a mí no me gusta mezclar la política con lo que es la Biblia, creo que no es correcto, vamos a ver cómo ninguno de estos políticos van a ser perfectos ni van a solucionar los problemas de este mundo. Ninguno. ¿Por qué? Porque hasta que no venga Cristo no se pueden solucionar. Y recordemos que el anticristo va a ser ese personaje que va a tratar y va a resolver muchos problemas que veíamos imposibles, sobre todo entre árabes y judíos al principio, y que todo el mundo lo va a tener, excepto aquellos que están con Cristo y le son fieles a Cristo, le va a ver como si fuera el nuevo Cristo, como si fuera Dios. Va a hacer milagros, va a hacer cosas extraordinarias, va a pacificar muchas veces el mundo, va a resolver muchos problemas que tenemos ahora y que tendremos siempre hasta que no venga Cristo, y muchos van a ser engañados. Parece ser, o parecerá ser, que la injusticia desaparece, que todo es muy bonito, que todo es tal, pero Dios nos advierte a través de la Biblia que tengamos mucho cuidado con este personaje que va a ser nefasto. Entonces el mundo se va a ir detrás de él. ¿Por qué? Porque nos va a resolver los problemas, porque con él lo vamos a tener todo resuelto, porque este va a ser el que nos va a salvar, porque sin darnos cuenta todos buscamos al Mesías. Nosotros, el pueblo de Dios, ya sabemos quién es el Mesías, pero mucha gente no lo sabe y aún lo está buscando. El Mesías es este científico, es este filósofo, es este político, es este no sé qué. ¿Por qué? Porque no saben que Cristo solamente hay uno. Yeshua Mashiach, el Mesías. El ungido de Dios, el Cristo, que vino a este mundo
para salvarnos del pecado. Todo lo demás es una falsificación, es una basura y es una mentira. Pero por desgracia el mundo no lo sabe. Por eso quería hacer esta reflexión sobre lo que es el no juzgar a los demás, porque antes nos tenemos que juzgar a nosotros mismos y recordar que cuando estamos con Dios nos damos cuenta de cómo nos ve el Señor y la cantidad de pecados y defectos que tenemos nosotros y que gracias al Mesías, gracias al Cristo, por gracia y no por nuestras obras, hemos sido salvados del pecado. Y esto es todo lo que quería decir y gracias por haberme escuchado.